como del cambio, de dejar de pensar a la lectura nada más como una lectura escolar, ¿no? Eh, de alguna manera encarar la idea de que la lectura es cultura y que entonces todos tenemos que ser lectores, que en realidad termina siendo como odioso para la gente, y entonces dicen, pues eso no lo quiero, ¿no? ¿Sí? O genera mucha presión, ¿no? Una presión Sí, sí, innecesaria. se sienten presionados, se sienten como excluidos inclusive, porque están los que sí leen y entonces yo estoy en los que no leen, ¿no? Entonces, que creo que lo plantea muy bien en estos capítulos, ¿no? Cuando habla del dogma, ¿no? Termina con el tema del regalo, de la lectura como un dar, de la lectura como una oferta de amor, ¿no? Como la palabra oferta no es la mejor, pero digamos como un comportamiento amoroso, ¿no? Y lo que hoy queríamos hacer es analizar justamente los derechos, ¿no? Entonces yo los voy a dejar aquí presentes porque a mí lo que me gustaría es que ustedes, con el derecho que hayan elegido, nos lo lean en voz alta y que compartamos un poquito justamente la idea de por qué llega él a estos 10 derechos, ¿no? Pero antes de entrar al tema de los derechos, en esta última parte que él habla justamente de dar de leer, eh, una de las cosas importantes que nos plantea es como esta diferencia entre el libro y el lector, ¿no? Y de alguna manera lo que nos dice es que cuando a las personas se les pregunta qué es el libro, dice en alguna parte que describen algo así como un ovni, ¿no? O sea, como una cosa extraterrestre, desconocida, quién sabe qué cosa es lo que queremos caracterizar como el libro, ¿no? Y también habla de todos estos comportamientos nuestros con nuestros libros, o sea, los marcamos, le ponemos el vaso encima, pero si se trata de los libros como valores sociales, que no se toquen, que no se maltraten, que no. Y también como la importancia de reconocer nuestro comportamiento como contradictorio, ¿no? O sea, personalmente nos damos todos los derechos, pero si se trata de los niños o de los otros o de los estudiantes, pues ya no ejercemos esos derechos, ¿no? ¿Sí? Y hay una parte, y hay un capítulo chiquitito que yo quisiera leerles para entrar en la última sección, que es justamente la de los derechos, que es el 54, ¿no? De esta sección de dar de leer, ¿no? Ay, me encanta. Y, y que me encanta, ¿no? Sí, sí lo compartes, Lucía, lo lees, por favor, el 54, que es una maravilla, Así. ¿no? Queda por entender que los libros no han sido escritos para que mi hijo, mi hija, la juventud los comente, sino para que, si el corazón se lo dice, los lean. Nuestro saber, nuestra escolaridad, nuestra carrera, nuestra vida social son una cosa, nuestra intimidad de lector y nuestra cultura otra. Hay que fabricar bachilleres, licenciados, catedráticos y en marcas. Ahí hace referencia a un tipo de alumnos. La sociedad lo pide y es algo que no se discute, pero es mucho más esencial abrir todas las páginas de todos los libros. A lo largo de su aprendizaje se impone a los escolares y a los estudiantes el deber de la glosa y del comentario. Y las modalidades de este deber les asustan hasta el punto de privar a la gran mayoría de la compañía de los libros. Por otra parte, nuestro final de siglo no arregla las cosas. El comentario domina en él como el señor absoluto, hasta el punto, muchas veces, de apartarnos de la vista el objeto comentado. Este zumbido cegador lleva a un nombre eufemístico, la comunicación. Hablar de una obra a unos adolescentes y exigirles que hablen de ella puede revelarse muy útil, pero no es un fin en sí. El fin es la obra en las manos de ellos. Y el primero de sus derechos en materia de lectura es el derecho a callarse. Entonces, en los derechos que están aquí planteados, se puede pensar como el derecho a guardar silencio, el derecho a no leer, el derecho a, ¿no? Pero
en esta parte que me parece muy importante es cómo plantea esta idea de cómo hemos equivocado el camino, pidiendo siempre, háblame del libro, ¿no? Haz un comentario, haz una reseña, ¿no? Y en realidad, algo que creo que también comentamos la vez pasada y que es muy lindo, es tener muy claro que nosotras y todos los lectores en general olvidamos más que recordamos. Y es absolutamente pues, cierto y hasta necesario, ¿sí? Entonces, cuando te piden, dime, ¿cuál es el último libro que estás leyendo? Uno se siente como descolocado porque dices, oh, sí, sí estoy leyendo, pero ahorita no me acuerdo. Bueno, esta idea de olvidar está mucho más presente que el recuerdo. Y el recuerdo, y la glosa, y el comentario, y la comunicación, y hablar de los libros, es un tema fundamentalmente escolar, ¿no? Y en realidad lo que nos dice aquí en la primera parte es, ¿para qué queremos que lean? Leen para que si su corazón se los pide, lean, ¿no? Esta parte, que es muy bonita y con lo cual me parece que podemos utilizar la idea de dar de leer de una manera distinta a como lo hemos hecho en la escuela, para una comunidad educativa como la que estamos aquí reunidas cada semana, valdría la pena también conversar, discutir, cuestionar estas maneras escolares de leer. Y yo no digo que no existan, pero que se separen de la otra lectura, ¿no? Y que aprendamos a darles a los niños y a los jóvenes todos los derechos, digamos, que nosotros nos damos, ¿no? Y justamente la sesión de hoy tiene que ver con los derechos. Entonces, Lucía nos leyó ahora este capítulo que a mí me pareció importante como una síntesis de este dar de leer. La vez pasada hablamos de algunas cosas, ¿no? Este como regalo, esta como entrega, este acto amoroso. Es también una síntesis de que leer es como amar, ¿no? En realidad, que nos dicen, nosotros le quitamos el tiempo a la vida para leer. Entonces uno siempre está buscando un ratito, lo mismo que cuando estás enamorada, ¿no? O sea, buscas el momento, pero estás con tu amor, o sea, ¿no? Así es. Entonces, ahora la idea era compartir de manera libre los derechos. Y la manera de compartirlo para esta sesión sería que nos leyeran la sección de derechos que escogieron y las que no nos dé tiempo de leer, las comentemos como muy rápidamente para poder darle sentido a esta lámina, a esta síntesis que nos ofrece eh, Kaitza Amaro Escobar, que es una de las estudiantes de Mara y que me parece que quedó hermosísima, ¿no? ¿Sí? ¿Quién quiere empezar? ¿Por cuál derecho quiere empezar? ¿Cuál le hizo más sentido? ¿Cuál, ojeando ahorita su libro, les parece que quiere compartir? Y que lo planteen. Alma, ¿propones todo el derecho o de repente un extracto del derecho Como quieran, como quieran. O sea, algunos vale la pena leerlos completos, otros un extracto elegido, pero sobre todo, aquí los tienen, los 10, ¿no? ¿Cuál les hace ruido, sentido, preocupación, este, coincidencia, compromiso? Porque lo bonito del libro es que después de que nos dice todo esto, nos dice, bueno, entonces, si somos consecuentes, dejemos de ser los carceleros de los niños y de los lectores, dejemos de imponer nuestra visión, ofrezcamos oportunidades para que lean, pero sobre todo, centrémonos en el lector y reconozcamos sus derechos, ¿no? Y aquí están estos. Entonces, de entrada, hay algunos que uno dice, ¡ay! ¿No? O, ¡wow! Así yo también lo pensaría, en fin. Entonces, compartan o el texto completo o algún comentario o un fragmento. Bueno, yo quisiera comentar que a mí me parece muy, muy importante el derecho a no leer.
porque justamente tratar de imponerlo provoca totalmente querer huir de esa práctica, ¿no? De ese encuentro con el libro. Entonces, para mí es primordial el derecho 1 y el derecho 10. El 1, que no sea obligado y forzado, ¿no? Y el derecho a callar, que es el 10, también como una práctica muy recurrente escolar y en la familia, de querer cuestionar. ¿Ya leíste ahora que aprendiste? Dime el resumen o dime los personajes o querer cuestionar, ¿no? Entonces también el 10 se me hace fundamental. Por ahí antes nos había recordado Pena que tenemos derecho a callarnos porque estamos todavía procesando lo que acabamos de leer, ¿no? Estamos dentro del libro durante un tiempo, lo estamos pues recordando, pensándolo, y si no queremos hablar, pues es muy comprensible. Esos dos son importantes para mí. El derecho a no Y es leer. lindo, y es lindo que empiece y cierre, ¿no? Y que le asigne el primer lugar a este derecho, ¿no? ¿Quisieras, Edith, compartir alguna sección de esta parte, algo que te haya parecido como importante? Pues realmente el título lo dice todo, pero puedo leer aquí una parte de lo que él escribe. Como toda enumeración de derechos que se precie, la de los derechos de la lectura debe abrirse por el derecho a no utilizarlo. En este caso, el derecho a no leer, sin el cual no se trataría de una lista de derechos, sino de una trampa perversa. Para comenzar, la mayor parte de los lectores se conceden cotidianamente el derecho de no leer, aunque afecte a nuestra reputación. Entre un buen libro y un mal telefilm, el segundo vence al primero con mucha mayor frecuencia de lo que nos gustaría confesar. Y sí, ¿no? Por ejemplo, estos libros que llevan a hacer películas y que muchos preferimos ver la película, aunque los lectores que han leído nos adviertan lo que nos estamos perdiendo al no leer primero el libro, ¿no? Pero no vamos a poder llegar a ese interés más que tiene que llegar la propuesta ideal, el libro que se relacione conmigo, el momento, la persona, el mediador que me lo presente, ¿no? Y antes de eso tengo derecho a no querer leer si no me ha llamado la Y a atención. veces, y a veces ni siquiera es una película que venga de un libro. O sea, entre un buen libro, ahora que cerremos nuestra sesión, y lo que está viendo mi marido en la tele, me siento con él a ver la tele, ¿sí? Entonces no es como de obligación, ¿no? Todos escogemos eso, por distracción, ¿no? ¿Sí? Pero en este párrafo que tú escogiste en el segundo, la segunda parte es bien bonita porque dice, y además no leemos de continuo, nadie lee de continuo. ¿Puedes terminar ese segundo párrafo? Sí. Ajá. Uh-huh. Y además no leemos continuamente. Nuestros periodos de lectura se alternan muchas veces con prolongadas dietas en las que la sola visión de un libro despierta las miasmas, la indigestión. Pero lo más Y esta importante, idea es ¿sí? fundamental. Nadie está leyendo todo el tiempo. Nadie, ni los más lectores. ¿Sí? O sea, y eso cuando sucede y vemos a las personas clavadas en el libro, puede ser incluso un comportamiento como de evasión, de hartazgo de nosotros, pero no necesariamente de lectura, ¿no? Entonces, nadie está leyendo todo el tiempo, ¿no? Y la idea, digamos, de seguir exaltando los valores morales de la lectura no nos lleva a ningún lado. Entonces, como dice Edith, simple y llanamente, démonos el derecho a no leer, ¿no? ¿Cuál otro? De entrada, ¿no? A mí desde que inició el libro me resonó mucho conmigo los ejemplos que salían en relación a saltarse las páginas. Entonces quiero leer un párrafo del derecho número 2 que dice, y luego, incluso cuando somos mayores, y aunque nos repugne confesarlo, también nos seguimos saltando las páginas.
saltando páginas. Por unas razones que solo nos concierne a nosotros y al libro que leemos. También puede ser que nos lo prohibamos por completo, que leamos todo hasta la última palabra, estimando que aquí el autor se extiende demasiado, que aquí se permite un solo de flauta, probablemente gratuito, que en tal lugar cae en la repetición y en tal otro en la idiotez. Digamos lo que digamos, este testarudo aburrimiento que entonces nos imponemos no corresponde al orden del deber. Es una categoría de nuestro placer de lector. Ajá. Me encanta, o sea, porque, o sea, tenemos derecho a aburrirnos y puede ser la novela con una calidad literaria exquisita, pero esa parte nos parece aburrida o repetitiva, o ahí vamos leyendo y decimos, no, me la salto, no pasa nada, ¿no? Es que les voy a poner un ejemplo, o por momentos. Esta novela, que es una gran novela y que se las recomiendo muchísimo. Ay, no la puedo leer porque te ves en chiquito. Fernanda Melchor, Temporada de huracanes. Ajá. Esta novela es una novela que ganó, bueno, un premio, estuvo de hecho nominada a otro premio, ¿no? Todo mundo hablaba de la novela. Yo conozco a Fernanda porque es compañera mía en una maestría en la que yo participo de literatura aplicada. Y me cae re bien, pero me costaba un trabajo leerla. Entonces yo la leí disfrutando algunas partes, pero como ejercicio, porque todo mundo lo estaba leyendo y hablando de este libro, y me salté muchas partes. Y yo me daba cuenta que me las estaba saltando o porque me iba quedando dormida, porque al terminar de leer la novela, seguí leyendo reseñas sobre la novela y yo decía, pero es que yo no vi esto que me cuenta la reseña. Y la volví a leer con mucho detenimiento y no saben cómo la disfruté. Es una fantástica novela, ¿no? Pero en ese primer momento era como saltarse. Y a veces, incluso que te esté interesando la novela, te das cuenta que te saltas partes. A veces son deliberadas y a veces son pues como automáticas, digamos, ¿no? Pero yo creo que eso es algo que todos hacemos, ¿no? Y también es algo que tenemos que reconocer. Entonces, justo la parte que te saltaste es de la que están hablando y tú dices, híjole, como que eso no venía en lo que yo leí, pues claro, tiene que ver con la que te saltaste, ¿no? ¿Sí? Ese es el otro derecho. Entonces, no leemos y si leemos, sáltense páginas, ¿no? ¿Cuál otro? A mí me gustó, no sé si ya lo han hablado, pero lo que pasa es que tengo un problema con mi computadora, me salió un ratito, el derecho a leer en voz alta. Dale, por favor. Ese por ejemplo, me encantó, porque justo ahora que estaba, y cuando empecé a leer estos dos últimos capítulos del libro, los leí en voz alta. Yo, o sea, me senté acá en la mesa y los comencé a leer en voz alta y me encantó. Dije, bueno, me estoy concentrando más porque a veces con las cosas me distraigo, ¿no? Y si estoy leyendo ya veo otra cosa, pero cuando me lo puse a leer, me encantó y también eso me fascinó. Es un derecho en realidad, no es que es solo para niños o para pequeñitos, como un poco lo dice en el anterior capítulo, ¿no? El autor, ¿no? Que los chicos pensaban que si les leía en voz alta eran porque eran niños, porque eran chiquitos, porque eran bebés, algo así, ¿no? Eso es lo que me encantó y también que es un gusto en realidad leer en voz alta. Y también me gustaría que me lean también, ¿no? Regresar a que me lean. Claro, claro. Y este derecho es súper importante y tiene que ver justo con esto que plantea de que si son chiquitos o que no saben leer, ¿no? Todos los niños pequeños, cuando pasan por este periodo de alfabetización, una de las cosas que tienen que aprender es a leer en silencio. Y todos oralizan cuando leen. Basta ver, digamos, estos salones de tercero preescolar, primero de primaria, segundo de primaria y a veces más grande, que los niños necesitan escucharse. Entonces la lectura te entra por los ojos y te entra por el oído. Y esto que tú señalas
que es algo que es súper importante, que es como estos elementos de concentración. Cuando uno está como distraído y tienes que entender algo, te lo lees en voz alta porque es como, a ver, estoy aquí, ¿no? ¿Sí? Sí, Es algo que pareciera que igual que eres verdaderamente, estás fuera de la cultura si no lees, estás fuera de la cultura, eh, pues no sé, como más educada si lees en voz alta, ¿no? Entonces yo creo que esta parte, este derecho es fantástico, no solo por lo que nos representa, digamos, sino porque yo diría que en la transición de hacerte lectora, pasas mucho tiempo leyéndote en voz alta. Y en esos momentos de interrupción de la comprensión o de voluntad de volverte a traer el texto, porque todo te distrae, tu trabajo, el cansancio, ¿no? Te ayudas leyendo en voz alta. Te ubicas otra vez en la actividad leyendo en voz alta, ¿no? ¿Sí? Y la otra es como leyendo en voz alta, reconoces cosas que dice el libro, que dice el texto, que a veces no es tan fácil reconocerlas cuando las lees en silencio. Y eso que te pasó a ti es bien lindo, porque te lo lees en voz alta y tú piensas eso como que estoy más concentrada, pues sí, porque estás generando otras formas de comprensión. Ese es un derecho precioso también, ¿no? así Y es. entonces es entre el derecho, digamos, a no leer o el derecho que dijeron hace ratito a saltarse páginas, ¿no? Decía, ¿no? Eh, y el derecho a guardar silencio, que con él hablaba de Edith al principio, con estos dos grandes extremos de los derechos, este es precioso, ¿no? Pero no solamente ejercido desde nosotras, que somos como promotoras de lectura, sino desde nosotras hacia nosotras mismas como lectoras. Y eso es algo, pues, que es maravilloso. O sea, que uno es casi, hay momentos de gran intimidad en donde nos regalamos a nosotras la lectura en voz alta y es precioso, ¿no? Y el Así es. ejemplo, perdón, el ejemplo que ponen en el derecho de leer en voz alta es bellísimo, porque le preguntan a una niña, ¿y de dónde, o sea, cómo así nace esto de leer en voz alta? Y ella responde de la escuela, y le dice, ah, de la escuela, ¿no? Pero dice que no, que ahí no se lo fomentaron. En la escuela nos prohibían la lectura en voz alta. La lectura silenciosa ya era el credo de la época, directo del ojo al cerebro, transcripción instantánea, rapidez, eficacia, con un test de comprensión cada 10 líneas, la religión del análisis y del comentario desde el primer momento. Entonces, y como también lo que decías, ¿no? Esa práctica de comenzar a leer en silencio y también prácticas de lectura rápida que te hacían concentrar y leer así, no sé, tantas palabras en tantos minutos, ¿no? Y ella comenta al final de que ¿por qué leía en voz alta? Entonces ella dice, para maravillarme, las palabras pronunciadas comenzaban a existir fuera de mí, vivían realmente. Y además me parecía que era un acto de amor. Bellísimo. Entonces, primero por enfrentar, digamos, la prohibición y en ese enfrentar la prohibición descubrir ese acto de amor, ¿no? Estaban ahí, cómo sonaban, como lo que resuena, ¿no? Es un gran derecho. Y a mí me pasó algo curioso porque mi sobrino me invitó a entrar a un círculo de lectura de literatura de ficción y el libro es Los androides sueñan con ovejas eléctricas. Y yo dije, pues voy a robar tiempo porque Penac dice que no va a haber nunca tiempo, yo tengo que encontrarlo y dije en las noches, lo tengo en PDF en el celular. Entonces me costaba y avanzaba bien poquito y ya llegaba la fecha de reunirnos para hablar de eso. Y entonces busqué el audiolibro y me di cuenta que en el audiolibro avanzaba yo muchísimo y cuando yo leía iba muy lento, como que no sé, iba creando lo que iba leyendo, no sé por qué. Cuando era audiolibro avanzaba mucho y cuando leía yo por mi cuenta iba muy lento. Claro, al principio fue un poco una desilusión porque yo me estaba imaginando otras voces y otras maneras y el audiolibro me presentó otra voz diferente.
pero luego ya el cerebro como que se acomodó al audiolibro y continué, pero se me hizo muy curioso que mi lectura era lenta y en el audiolibro avanzaba yo muy rápido. Entonces quiero leerlo, ya lo oí, pero ahora lo quiero leer completo, para completar la experiencia, ¿no? Claro, claro. Y a veces es al revés. A veces vas mucho más rápido en tu lectura en silencio y el audiolibro como que te frena, ¿no? Entonces, qué curioso que te pasara a ti justo al revés, porque el libro no te terminaba de atrapar y las voces lo hicieron, ¿no? Sí, Sí, era como es cansancio, no es sé, un pero gran derecho. ¿Qué otro quieren comentar? aquí Judith dice que a mí me gusta escuchar el audiolibro y a la vez ir leyendo el libro. También, ¿no? Sí. Ujú. Hay uno que que a mí me gusta mucho y es un poquito largo. Se los voy a leer, que son las 2 páginas, que es el del derecho al bobarismo. Porque la otra tentación que tenemos como censoras es que lo que estás leyendo no es de mucha calidad, que tiene que ver con las elecciones, que ya habíamos hablado antes y que Lucía decía que se reconocía siendo censora, ¿no? De las elecciones de su hijo, ¿no? Entonces dice el derecho al bobarismo, enfermedad textualmente transmisible. A grandes rasgos, el bobarismo es esa satisfacción inmediata y exclusiva de nuestras sensaciones. La imaginación se inflama, los nervios vibran, el corazón se acelera, la adrenalina salta, la identificación opera en todas direcciones y el cerebro confunde, por un momento, el gato de lo cotidiano con la liebre de lo novelesco. Para todos es nuestro primer estado de lectura, delicioso. Pero más o menos aterrador para el observador adulto, que casi siempre se apresura a blandir un buen título bajo las narices del joven bovariano, exclamando: de todas maneras, Maupassant es mejor, ¿no? Calma. No ceder uno mismo al bovarismo, decirse que Emma, después de todo, no era más que un personaje de novela, es decir, el producto de un determinismo en el que las causas sembradas por Gustave no engendraban sino los efectos, por verdaderos que fuesen deseados por Flaubert. En otras palabras, el hecho de que esa muchacha coleccione novelas románticas no significa que terminará tragando arsénico a cucharadas. Forzarle en esa etapa de sus lecturas es alejarnos de ella, renegando de nuestra propia adolescencia. Y aquí es donde es bien importante que nosotras nos acordemos de nosotras y nuestras lecturas en distintos momentos de nuestras vidas. E incluso ahora, ¿no? Que dices, bueno, pues de esto no voy a hablar, pero también lo leo, ¿no? Y es privarla del placer incomparable de prescindir mañana y por sí misma de los estereotipos que hoy parecen fascinarla. Y eso les va a tocar porque la mayor parte de los alumnos ahora son chiquitos de sus hijos también, pero cuando lleguen a esta etapa adolescente se van a poner como a tratar de ser como muy controladoras, ¿no? Es prudente entonces reconciliarnos con nuestra propia adolescencia, odiar, despreciar o simplemente negar o simplemente olvidar a lo adolescente que fuimos, es en sí misma una actitud adolescente, una concepción de la adolescencia como enfermedad mortal. De allí la necesidad de que recordemos nuestras primeras emociones como lectoras y que nos levantemos un pequeño altar a nuestras viejas lecturas, incluyendo las más tontas. Desempeñan ellas un papel inestimable, emocionarnos por lo que fuimos al tiempo que nos hacen reír de lo que nos emocionaba. Los jóvenes que comparten nuestra vida sin duda alguna ganarán con ello en respeto y en ternura. Y también de que aceptemos que el bobarismo es, entre otras cosas, la cosa mejor repartida del mundo, siempre es del otro, de donde la desalojamos. Vilipendiamos la estupidez de las lecturas adolescentes, pero no es raro que nos rindamos al éxito de un escritor telegénico, del que nos burlamos cuando haya pasado de moda. Las preferencias literarias se explican muy bien por esta alternancia de nuestros caprichos ilustrados y nuestras negaciones perspicaces.
nunca engañados, siempre lúcidos, pasamos el tiempo sucediéndonos a nosotros mismos, convencidos para siempre de que Madame Bovary es la otra. Emma debía compartir esa convicción. Y este que a mí me encanta es uno que a mí me hizo muchísima resonancia, porque si bien yo ya había perdido mucho tiempo porque mis hijos ya eran grandes cuando yo descubrí este libro y ya había, según yo, dejado pasar demasiado tiempo, estaba instalada en el tema de, oye, eso no lo escojas, oye, eso no es una buena literatura, ¿no? Cuando en realidad, recuerden qué leían, ya anímense a decirnos ahorita, así casi con vergüenza, qué leían cuando eran adolescentes. Yo, Corín Tellado. Yo también, Eso leía. yo también, y siempre en la peluquería donde nos llevaba a cortar el pelo, había revistas que tenían Corín Tellado y yo decía, a mí páseme hasta el final, porque te le echabas en el tiempo que esperabas, ¿no? Eran así como, todas eran bellas, Igualita, sí. preciosas, el amor era Linda. perfecto, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, Corín sí. Tellado. ¿Qué otra cosa leían? De las que ahorita dicen, ay, o porque además, como son muy recurrentes, ahorita a mí me aburren, ¿no? Pero en ese momento era otra, y eran todas la misma estructura. Y esa es la Igualita, fascinación, ¿no? sí. Yo no ¿Qué conozco otra esa cosa de las que se... ¿Sí? ¿Qué era? Era lo que leían, no lo conozco. Sí, Corín Tellado. ajá. Es una escritora Novela rosa. que ganó muchísimo dinero escribiendo pequeñas novelitas, casi eran cuentos, pero eran chiquititos, y las publicaban en las revistas como de moda, de Vanidades. vanidades, ¿no? Buen hogar. Vanidades. Entonces, cada mes, o no sé, salían esas revistas y salía esa novelita. Una novela rosa. ¿No? Mm. Pues rosa y tonta, pero era, ¿no? Pero esa era Sí, nuestra adolescencia, ¿no? ¿Sí? así. Yo me acuerdo que, y me lo censuraban un montón, mi papá me prohibía que lo comprara o no quería comprármelo, eran estas revistas para adolescentes donde te decían, te hacían como test, saber qué hacer si te gusta tal chico, o qué ropa usar, te recomiendo esto. Esas me encantaban, me encantaban. Y era algo que los que sancionaban eran los papás, ¿no? O sea, esas son boberas, o sea, lee algo serio, ¿no? Pero, pero ellos sí se pueden dar esas licencias, ¿no? Con a lo mejor otras, con mecánica popular o con otras cosas, pues, ¿no? Sí, eso es algo también interesante. ¿Qué más? Acaban de escribir Judith, leía Cuauhtémoc, ay, no sé cómo se pronuncia, el de Juventud en Éxtasis, pero solo en Ah, esta... Cuauhtémoc. Cuauhtémoc algo, ¿no? Que es como de superación personal, y ese es súper leído, ¿no? Juventud en éxtasis, ¿no? Y es una fascinación, digamos, en esa época muchísimas personas estuvieron como clavadas con ese señor que también se hizo súper millonario, y hay algo en el enganche que te habla a ti, que te hace sentir como especial, que no, ¿sí? Cuauhtémoc algo es ese señor, ¿no? Y vendió muchísimo, ¿sí? O sea, que quizás estos en México había unas novelitas que vendían en los puestos de periódicos que eran como varias marcas, varios títulos, ¿no? Yasmín, pero era un poco como Corín Tellado, pero de otra manera, ¿no? Entonces, por qué no reconocemos que en realidad cuando leemos estas cosas hay una satisfacción inmediata y exclusiva de nuestras sensaciones, ¿sí? Y quizás se parece mucho a la lectura de literatura erótica, explícitamente erótica, Anaïs Nin, ¿no? De adultas, por ejemplo, ¿no? Porque en realidad la historia no tiene gran sentido, pero se inflaman, digamos, y es una sensación inmediata de, pues, placer, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, ahí hay algo que es como un derecho. ¿Y por qué si nos lo damos nosotras, se los negamos a otros?
siempre por la censura, porque pues eso no está bien que se lea, ¿no? ¿Sí? Y yo me estaba tratando de acordar qué leía yo. Y tal vez en la secundaria, bueno, los libros brillaron por su ausencia realmente, pero en la secundaria venían fragmentos en unos libros que teníamos que comprar y ya venía el programa a seguir de literatura. Y recuerdo algunas poesías que me gustaron, hasta llegué a competir en los concursos de poesía, ¿no? Y se me quedó en la cabeza de quiero morir cuando decline el día, en alta mar y con la cara al cielo, donde parezca un sueño mi agonía y el alma un ave que remonta el vuelo. Ese me quedó como de primer año de secundaria. Sí, Creo sí, que no está completo, es más grande. sí, Pero sí, eso pero me... mira, por ejemplo, en la escuela hay muchos niños que leen a escondidas las selecciones de los libros de texto, que a lo mejor son muy bonitas o muy atractivas o como que te hacen sentir este placer, digamos, ¿no? Y, y quieren leer más, irse a otras cosas y la escuela los calma. No, Ya, porque no hemos llegado a esta lectura. Otra vez es como negando la posibilidad de leer, eso ¿no? me pasó a mí porque había como fragmentos de novelas. Recuerdo que algunas sí iba picada en la historia y luego, ¿cómo aquí termina? Y es que eran solo fragmentos. Y no Claro. había quien dijera, esta novela la puedes encontrar en tal lugar y simplemente ahí se cortaba la experiencia, no sabías para dónde buscar más. Eso me Pero pasó en... seguramente era una buena selección, ¿no? Que no siempre sucede en los libros de texto, que muchas veces las selecciones son súper didácticas, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces recuerden, cada vez que quieran sancionar a alguien, cada vez que saquen su dedo acusador censor, recuerden su propia adolescencia, ¿no? Recuerden la adolescente que fueron y escondan su dedo, porque eso es lo que nos está diciendo Penal en esta parte, ¿no? ¿Sí? ¿Qué otra? ¿Qué otra les parece importante? A ver, yo, ahorita Por me favor. acordé de bueno, el derecho de saltarse las páginas. Me acordé de mi adolescencia, que nos tenían que estar, no me acuerdo si era cada semana o cada mes, libros de literatura. Y había un libro, no sé de este tamaño, ¿qué es El Conde de Montecristo, más de 100 páginas, no recuerdo cuántas. Y pues me la salteaba porque ya quería yo saber y hacer el resumen. Y pues, y sí, había algunos detallitos pues que no le seguía, y mejor ya en la próxima que decía el maestro, ¿saben qué? Tienen que leer estos autores, y pues yo ya me iba con lo más pequeño, porque si esos de saltar la página, pues no, a veces como que no, no le agarraba yo el hilo, y tenía que hacer mi resumen. Eso es lo Claro, que, bueno, son detallitos, ¿no? De que claro. ese derecho. Claro, pero ahí, por ejemplo, tú ejercías ese derecho siendo como estudiante, Cecilia, o sea, Como como que decías, estudiante. bueno, pues como estudiante, ¿no? Pero una de las cosas que comentábamos también ahorita sobre este derecho es como, en realidad, te das ese derecho como lectora, ¿sí? O sea, hay como partes, quieres terminar el libro porque quieres ver cuál es el desenlace, pero te aburre la manera en la que está contado, entonces te saltas páginas. O regresas a algunas que te aclaran, ¿no? O sea, como para esta idea como de releer partes, ¿no? Y ahí, por ejemplo, es como en tu comportamiento estudiantil, que todas lo hicimos, pues es como normal, porque ay, tengo que terminar eso y tengo que hacer la tarea y terminas preguntándole al otro de qué va la tarea y medio haces un resumen, porque es lo que te piden, ¿no? Una reseña, un ensayo, es que te piden, ¿no? Pero en este caso también es como el derecho que te das ahora, ¿no? Y que nos lo seguimos dando. Y como nos lo damos, tenemos que dárselo a todos, ¿sí? Entonces, en la escuela, uno podría decir, sí se valen saltarse las páginas. Depende del propósito de la actividad. O sea, si estamos trabajando en experimentos químicos, ya no en literatura, pues no nos podemos saltar, porque si no, se nos va a explotar el laboratorio, ¿no? En fin, o sea, pero aquí darles a los demás el derecho que te das, ¿no? Sí. ¿Qué otro les parece importante?
El derecho a hojear. Dale. Ya, ese, por ejemplo, me encantó cuando hace muchos años las librerías tenían los libros todos cerrados, envueltos con plástico y uno no podía hojearlos. A mí me alegró mucho, o sea, y me gusta hojear los libros, me gusta mirarlos y me gusta ir a las librerías porque puedo ver el libro y mirarlo y hojearlo y ver qué frase, y para poder después decidir que lo compro o no, ¿no? Claro. Y eso es algo que pienso que me encanta ese derecho. Claro. A hojear el libro. Y la idea sería como picotear. Sí, leer, sí, también, Como sí. picoteando, ¿no? ¿Sí? Ajá. Que, Y que leerlo y ese ver sería si me va a gustar. Si me va a gustar que o ese no. sería el equivalente a este como ojear, ¿no? Y uno puede, cuando te das este derecho, estás como no necesariamente terminando nada. A veces es solamente por pasar el tiempo. A veces es porque no te ha terminado de atrapar algo que te mantenga atenta, porque no, ¿sí? Y déjame ver cómo lo complementa aquí, porque dice el derecho a picotear. Yo picoteo, tú picoteas, dejémoslos picotear. Es la autorización que nos concedemos para tomar cualquier volumen de nuestra biblioteca, de la librería, ¿no? Abrirlo en cualquier parte y meternos en él por un momento, porque solo disponemos de ese momento. Ciertos libros se prestan al picoteo mejor que otros, porque están compuestos de textos cortos y separados. Las obras completas de Alfonso Alaís o de Woody Allen, las novelas de Kafka o de Saki, los Papiers Collés de Georges Perros, El buen viejo, la Rochefoucauld y la mayor parte de los poetas. Dicho esto, se puede abrir a Proust, a Shakespeare o la correspondencia de Chandler por cualquier parte y picotear aquí y allí sin correr el menor riesgo de resultar decepcionados. Cuando no se tiene ni el tiempo ni los medios para tomarse una semana en Venecia, ¿por qué rehusarse al derecho de pasar allí 5 minutos? Y entonces este picoteo del que tú hablas, que me parece perfectamente representado con la librería, es abrir cualquier cosa y a lo mejor algunos libros, como dice Benac, se prestan mejor que otros, pero en realidad el picoteo en sí mismo es fascinante, ¿no? Picotear viendo los pies de fotos. Yo picoteé muchas veces viendo todo lo que son las páginas legales, que me interesaba ver los poquitos libros que estaban hechos en México, casi todos eran traducciones, en fin, ¿no? O sea, tienes como distintos. Y hay otra cosa que es bien interesante que tiene que ver con el tiempo que dedicamos. Cuando picoteamos no tenemos ningún compromiso de nada, de terminar nada. Y tenemos ese ratito. ¿Cuántas de ustedes no se han clavado leyendo horrorosas revistas médicas de las salas de médicos? Tiene unas cosas espantosas que les venden los de las farmacéuticas y todo. Nada es como interesante. Pero como se les olvidó su libro y tienen ahí una hora de espera, pues se la pasan picoteando y algo encuentran a veces, ¿no? Yo he descubierto ahí cosas interesantes, pero pues picoteas, ¿no? Es ese tiempo suspendido que nos lo damos sin continuidad, ¿no? Es muy bonito también ese derecho. ¿Qué otro? Para seguir en el orden, ya dijimos del picotear, luego el derecho a no terminar un libro, que también ya habíamos hablado de él en el pasado, y que pasa como con una falta de conexión con el libro, ¿no? Eh, y hay cositas aquí que sí les quiero yo como plantear, ¿no? Que dice, el libro se nos cae de las manos, que se nos caiga. Sin embargo, entre las razones de abandonar una lectura, hay una que merece que nos detengamos un poco. El vago sentimiento de una derrota. Abrí, leí y muy rápido me sentí hundido por algo más fuerte que yo. Reúno mis neuronas, me peleo con el texto, pero nada que hacer.
por más que tenga el sentimiento de que lo que está escrito allí merece ser leído, no pesco nada o casi nada. Siento una extrañeza que no me ofrece asidero. Lo dejo. O más bien, lo pongo a un lado. Lo tengo ahí como con otras cosas, ¿no? Aquí la elección está en nuestras manos. O pensamos que es culpa nuestra, que nos falta una casilla, que abrigamos una parte tonta y reductible, o nos ponemos de lado de la noción muy controvertida del gusto y buscamos dibujar el mapa de nuestros gustos, porque está de moda, porque a todo el mundo le gusta, ¿no? Es prudente recomendar a nuestros muchachos esta segunda solución. ¿Qué es lo que realmente te gusta a ti? Tanto más cuanto ella puede ofrecerles ese escaso placer de releer, comprendiendo por fin por qué no nos gusta. Y ese otro placer, escuchar sin emoción al pedante de turno chillando en el oído. Pero ¿cómo es posible que no te guste Stendhal? Es posible. Y este está totalmente asociado con el de releer. Igual que no me atrapó, no me gustó, no me interesa, ya me esforcé, ya lo compré y además estaba carísimo, ¿no? Y en una parte de atrás dice, y lo he hecho por la ventana porque fue un fraude y nadie me dijo que era una porquería, todo el mundo me habló maravillas del libro, ¿no? Entonces, este me lleva al otro derecho, que justamente es el derecho a releer, ¿no? ¿Sí? Entonces no lo termino, pero este que me encanta voy y lo vuelvo a leer. Y todas tienen algún libro que está cerca de ustedes y que saben en dónde está y que lo vuelven a tomar en momentos distintos de su vida, ¿cierto? Entonces releemos muchísimo, ¿no? La manera en la que está aquí planteado lo del derecho a leer cualquier cosa. ¿Alguien tiene algún comentario sobre sobre que es justamente el tema otra vez como de la censura, ¿no? Entonces, ¿por qué no vamos a leer a Cuauhtémoc no sé quién, o a Corín Tellado, o a, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué no voy a leer como las, ¿cómo se llama? Las encuestas esas que te hacen, ¿no? 5 preguntas para ver si tú eres un amante eficaz o no lo eres. O sea, ¿por qué no voy a leer eso? ¿No? ¿Sí? O sea, como, ¿por qué no lo voy a marcar y voy a decir, ay, sí, yo creo que esa era la respuesta correcta, ¿no? ¿O por qué no voy a leer algo súper clásico que me interesa? ¿O por qué no voy a leer algo que me han dicho desde hace mucho que tengo que leer y que me he negado y ahora lo voy a empezar a leer, ¿no? O algo que me cae en las manos. O sea, a mí, por ejemplo, en este derecho que a mí me encanta, una de las maneras que yo he enfrentado mucho ese derecho es cuando la gente me regala libros. Y entonces yo me doy ese derecho de sorprenderme de algo que yo no hubiera escogido. Nunca hubiera escogido ese autor, nunca hubiera escogido ese tema, pero esa persona que me lo regaló pensó en mí. Y un regalo de libros es un acto de amor. ¿Sí? Pero si no me gusta, no lo termino. O sea, también entonces es como en realidad un equilibrio de derechos, ¿no? ¿Sí? Y me he encontrado con unas cosas fantásticas. Ahora mismo estoy terminando un libro que ahorita antes de terminar se los enseño, que es una cosa fantástica, y fue un regalo de una amiga que ahora que lo termine le tengo que decir, o sea, ¿por qué me regalaste ese libro? O sea, ¿no? Y fue realmente una cosa que me súper encantó. Pero hay otros que me han regalado y que estaban en mi mente como que yo quería comprar para leer y no te llama la atención, pues no lo abres, no lo terminas, ¿no? O relees, ¿no? Sí, Alma, yo pensando en eso quería compartir un poco lo que me sucedió con este libro. Me lo recomendaron, pero yo dije por el título, no, es que yo no voy a comprar este libro, no lo voy a leer, que es Cómo triunfan los niños. Y yo decía, ay, de seguro es de autoayuda, pero me lo recomendaron y comencé a leer un poco el extracto y decía que presentaban investigaciones, que hablaba sobre apego, intervenciones, o sea, es un libro, no termina siendo académico, es como de un periodista y va presentando diferentes entrevistas y diferentes investigaciones de forma muy amigable,
y realmente digo, ay, le han puesto ese título para que lo compremos, pero yo inclusive me daba un poco de vergüenza mostrarlo, ¿no? Porque decía, que de seguro me van a decir, estoy leyendo algo para que triunfen, para que tengan éxito, y qué es el éxito, qué es triunfar, ¿no? Entonces yo misma como que decía, ay, no lo voy a comentar, no voy a comentar, pero la verdad es que lo he disfrutado un montón, lo he disfrutado un montón y ya me faltan 2 páginas para terminar. Eso. Sí, sí. Entonces, pero fíjate ahí tu sensor, Lucía, tu sensor, digamos, en la palabra, y eso nos pasa muchísimo, ¿no? Entonces, ¿cómo te liberas de eso? Pues animándote a mirarlo, ¿no? Y ahí te sentiste seducida, está fantástico, ¿no? Y cualquier cosa es cualquier cosa. O sea, no estoy muy segura de que uno tenga toda la vida esta idea que plantea Rosenblatt de la lectura intensiva, que uno lee de un solo tipo de cosas todo el tiempo. Cuando fui adolescente, Corín Tellado, todo el tiempo, solo Corín Tellado. Es una lectura intensiva de Corín Tellado, ¿no? Pero en la vida regular, la gente lee de todo. Y tenemos mucho más como una lectura extensiva, ¿no? Y entonces te descubres descubriendo cosas que no sabías, leyendo, entre picoteando y entre dándote la oportunidad como esta, ¿no? A pesar del título, lo está disfrutando tanto que le quedan 2 páginas para terminarlo, ¿no? ¿Sí? Y el título me da vergüenza mostrar que estoy yo leyendo eso también, ¿no? Entonces, este de hecho es muy bonito de leer cualquier cosa. Y aquí yo no tengo nada marcado porque todo me gusta, pero bueno, al final donde dice, hay buenas y malas novelas. A menudo son las segundas las que primero encontramos en nuestro camino. Y a fe mía, tengo el recuerdo de haberlas encontrado divertidísimas cuando pasé por ellas. Tuve mucha suerte, nadie se burló de mí, nadie levantó los ojos al cielo, nadie me trató de cretino. Apenas dejaron a mi paso algunas buenas novelas, cuidándose de no prohibirme en absoluto las otras. Buenas y malas, durante un tiempo leímos todo junto, igual que no renunciamos de un día para otro a nuestras lecturas de infancia. Todo se mezcla, todo se confunde, todo está presente como al mismo tiempo, ¿no? Y eso también es cierto, ¿no? Y si esto lo ligamos con leer buenos y malos textos y que es parte de lo que ha sido nuestra formación lectora, y lo relacionamos con la idea de el derecho anterior, que es el de releer, ahí sí marqué un cachito que dice, otra vez,